Hola Virgo, bueno, aquí estoy para realizar el video del mes de junio, el video del amor. Así que bueno, antes que nada les quiero comunicar que en esta lectura específicamente les estoy dando un bono de la expareja. Así que vamos a ver en qué situación se encuentran ustedes con respecto a la expareja y también viendo qué es lo que pasará este mes en lo que queda de mayo y el mes de junio. Bueno, Virgo, también comunicarles que la persona que necesite una lectura privada se puede comunicar conmigo a mi correo ameliatarot13@gmail.com. Muchísimas gracias y vamos a comenzar con esta lectura. Primera carta, el ermitaño en reverso. ¿Qué significa esta carta, Virgo? Significa que eres una persona sumamente espiritual. Aunque la carta está en reverso, de todas formas, la espiritualidad es algo que te caracteriza. Lo único que esta carta, Virgo, tiene un mensaje para ti y creo que es un mensaje bastante importante. Tienes que dejar de pensar en lo que pudo ser y no fue. Eso es lo que esta carta te dice, porque el tratar de buscarle una explicación a lo que es y lo que no fue, te está quitando oportunidades de tener a alguien nuevo en tu vida. Entonces, está bien pensar, obviamente, todos tenemos que pensar, pero no sobre algo que ya pasó. Entonces, el ermitaño me está diciendo eso. Virgo, deja el pasado porque lo que no fue, no fue. Próxima carta, 9 de bastos. 9 de bastos es relacionada con el ermitaño en reverso y es la disección mental continua de una situación. Es, ¿qué pasaría si hubiésemos hecho esto? ¿Qué pasaría si hubiese dicho lo otro? Pero hay algo que tienes que entender, Virgo. Aquí muestran peleas, el 5 de bastos, discusiones sin sentido, porque esto es discutir por discutir. Es como discutir por matar el tiempo, para darles un ejemplo. Discusiones que no van a ningún lado, no favorecen absolutamente a nadie. Entonces, el pensar y diseccionar esas situaciones de discusiones no lleva a nada, Virgo, ya pasó. La persona de tu pasado ya fue. Entonces, déjala donde está, en el pasado. Y aquí la carta que tenemos, que es la carta, la última del mazo, obviamente, nos está diciendo el carro, muévete hacia adelante. Esta es una carta de movimiento, Virgo. Entonces, este estancamiento mental debe ya evolucionar. Es que te lo quiero decir con, no sé, de alguna forma que lo puedas entender. Olvida lo que no fue, olvida lo que no pasó. Por algo no fue o no pasó. Mira, sé que algunas personas me dicen, bueno, a mí no me llegó nadie. No, es cierto, no a todo el mundo, como digo, de los millones de personas de Virgo que hay en el mundo, no a todos le va a pasar, pero mucha gente sí. Y el 9 de oros me habla de eso. El 9 de oros me habla de que llega una persona a tu vida que sí vale la pena. Realmente, es alguien que tiene los requisitos que tú deseas. Y mira, esta persona que está representada por el caballero de bastos, me puede hablar de una persona de un signo de fuego, Aries, Leo o Sagitario. O puede ser que la persona tenga esas características. También podemos hablar de una persona de un signo de aire, Libra, Acuario o Géminis. Eso es lo que yo siento. Y también
Por supuesto, porque está reforzado aquí con la carta de la justicia. La carta de la justicia muchas veces representa a Libra y también tenemos las espadas, que son signos de aire. Así que cualquiera de esos signos pueden ser que lleguen a tu vida. Realmente esta persona va a estar a tus pies. Y yo creería y me atrevería a decirte que no solo te llega la justicia, porque en cierta forma tu pasado fue duro, doloroso, y realmente tú sientes que sí se cometió una injusticia, sino que también hablamos de algo como es una relación por karma, algo que llega a tu vida porque tiene que ser así. O sea, importa o no que tú estés con la mente pensando en el pasado o en pajaritos, no tiene importancia. Esto va a llegar porque así una ley humana, una ley divina, energías han determinado que así sea para ti. Mira aquí, el 9 de copas significa que se cumplen tus deseos. Cuando llega esta persona, tú sientes, se me hizo justicia. 7 de oros es que, aunque tú no lo creas, tú estás plantando una semillita que está dando frutos o que va a dar frutos. Y con la torre, que muchas veces las personas piensan es una mala carta, no en todos los casos. Aquí estamos hablando de un evento inesperado. Lo que yo siento aquí es un evento inesperado. Tú no esperas que esta persona llegue. Tú no esperas, disculpa, que las cosas se den de esa forma. Tú crees, bueno, yo voy a seguir acá toda la vida esperando por alguien. No, no va a ser así. Virgo, realmente no va a ser así. Movimiento, movimiento y más movimiento en tu vida. Y mira aquí, el mundo. El mundo puede ser, o tú viajas, puedes llegar hasta salir del país, puedes comunicarte con una persona que viva fuera del país. Puede ser una comunicación a través del internet, cualquier medio de comunicación, la cual, a pesar de que hay que ponerle un poquito de trabajo, porque si tú ves aquí, mira las cartas. Ok, aquí estamos hablando que hay una declaración, aquí hablamos del 7 de oros y aquí el 8 de oros. O sea que aquí estamos hablando de una evolución. Aquí ponemos la semilla para que dé frutos, que los da, pero aquí ya estamos teniendo los frutos de ese trabajo que hemos puesto en la relación. Y por consiguiente, lo que viene es el amor. El 1 de copas significa un amor que crece diariamente, un amor que se complementa, una unión feliz, que fluye. Esto es el agua que fluye. Así que Virgo, sin dudas, y aunque no va a ser para todos, para muchas, para muchos, este mes de mayo o el mes de junio les va a traer una persona la cual ustedes se van a sentir satisfechos o satisfechas. Quiero que me escriban las personas que la conozcan y acuérdense en signos de fuego o signos de aire. Y la persona llega de improviso. Puede ser que alguien también viaje y ustedes lo conozcan. O ustedes viajen y también lo conozcan. Una de las dos situaciones. Ahora, Virgo, vamos a ver qué pasa con el ex. Parece que es este o esta ex que te trae bastante confusa con la mente, con bastante turbulencias. Bueno, también te tengo buenas noticias, Virgo. Este es un buen mes para ti. Déjame mover esto. Primero que nada, 4 de copas en reverso, Virgo, felicitaciones. Los que tienen un ex o una ex que los estuvo molestando o no les hizo la vida muy feliz. Dice esta carta que van a dejar o van a terminar con el fantasma del pasado. Finalmente, felicitaciones a todos los de Virgo o todas las chicas de Virgo
o señoras de Virgo que puedan olvidar lo que les hizo daño. ¿Por qué? ¿Por qué van a dejar el fantasma del pasado atrás? Porque nunca los hizo feliz, la estrella en reverso, porque la emperatriz en reverso nunca los hizo sentir bien. Las personas que tenían una relación de pareja estable, un matrimonio, una convivencia, nunca se sintieron feliz en su casa, en su hogar, con su familia. Nunca sintieron que en realidad tenían una familia. Los que simplemente tenían una relación de un noviazgo, etcétera, tampoco. Nunca sintieron que podían llegar a formar esa familia. O sea que nunca hubieron aquí deseos, nunca hubieron planes. Definitivamente. Y el 2 de copa en reverso, ese amor era como que no progresaba, estaba estancado por tiempo, así fuera en convivencia, así fuera solos o solas, exactamente lo mismo. Así que a olvidar esto y a recibir esto. Hay que hacer espacio. Cuando uno limpia, por ejemplo, la ropa, para dar un ejemplo, en un cajón, ¿qué hacemos? Sacamos lo que nos sirve para dar espacio a lo que traemos nuevo y sí nos gusta y sí nos sirve. Así que tengan en cuenta esa idea. Vamos a ver qué dicen los ángeles. Mire, bueno, toqué las cartas y se cayeron estas. La primera dice, estamos hablando de esta primera situación y dice, dentro de los próximos meses. Dice, en los próximos meses lo que tú has pedido va a ocurrir. El tiempo divino significa que la decisión libre de otras personas también están envueltas. Así que debes mantener la fe mientras todas las piezas de rompecabezas se ponen juntas y la situación se resuelve perfectamente. Y la segunda carta es gente que ayuda o que nos ayuda. Así que los ángeles dicen, yo hablé de junio, ellos dicen dentro de los próximos meses. Bueno, puede ser junio, julio, quién sabe, ¿no? Pero parece que en unos meses, pocos meses. Cuando habla esta carta de few months, habla máximo 3 meses, máximo. La próxima carta es gente que ayuda. Dice, esta carta indica que es momento de expandir tu círculo de amigos o tú te puedes encontrar necesitando hacer una búsqueda profesional. Debes tomarte el tiempo para buscar y crear las conexiones necesarias para ser feliz y tener suceso. Esta carta también indica que tu situación requiere conocimiento de esos que te pueden ayudar en completar la tarea que está delante de ti. También incluye profesionales en el campo relacionados con tu pregunta o otros que trabajan alrededor tuyo. También puede incluir gente en tu vida personal que tiene experiencia que puede ayudarte. Esta carta te deja saber que alguien va a entrar en tu vida pronto, el cual o la cual va a hacer que tus sueños se hagan realidad. Bueno, lo dejamos así, Virgo. Felicidades, felicidades, felicidades. Así que bueno, la persona que necesite solicitar la lectura me puede escribir a mi correo ameliatarot13@gmail.com. Muchas gracias por mirar mis videos, inmensamente agradecida. Si les gusta, por favor denme sus likes y si desean me pueden dejar sus comentarios como lo hacen siempre. Yo leo todos los comentarios. Muchísimas gracias y hasta muy pronto, Virgo. Chao.